Bien, y seguimos con otras informaciones, discusión y hasta polémica ha generado la decisión del municipio de Estación Central de instalar piedras y pavimento en Toro Mazote para así evitar la presencia de vendedores ambulantes. Y es que este tipo de infraestructura podría poner en riesgo la seguridad de los peatones, por ejemplo. Hablamos de este tema, estamos en contacto con Jorge Insulza, director del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, y esto tiene un concepto. Se llama, o se define, tú me corriges, arquitectura hostil, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bien, claro, es que es un tema que ha sido muy recurrente en el último tiempo. Bueno, no puedo dejar de decir que para poder hablar justamente de lo que se genera como el concepto de arquitectura hostil, tiene que ver también con lo que estuvimos viendo ya hace un par de meses, creo que fue noviembre, creo que fue muy fuerte la idea, ¿no es cierto?, de instalar estos elementos, bolones Bolones, o sí. algún tipo, ¿no es cierto?, de piedras, ¿no es cierto?, en este caso en particular en el Pequeño Caracas, en veredas, y obviamente eso se define básicamente arquitectura hostil porque de alguna manera lo que está haciendo más que aportar al espacio público con un tránsito, un circuito urbano, lo que genera finalmente eso no es obstaculizar, ¿no es cierto?, el que las personas se puedan desplazar libremente. O sea, se entiende que aquí hay una finalidad de tratar de regular, ¿no es cierto?, un comercio, de establecer ciertos Claro. subespacios, por así decirlo, dentro del Quitarle espacio espacio al público, comercio pero ambulante, finalmente eh, ese es el objetivo. es, es el objetivo, exactamente. Ujú. Entonces, Sí, perdone, y bueno, pero en ese esfuerzo de quitar ese espacio, obviamente lo que se está haciendo, se está generando nuevas problemáticas o nuevos problemas, porque básicamente las personas que circulan, tenemos que entender de distintos tipos de grupos etarios, sobre todo personas, por ejemplo, que a veces no ven incluso muy bien el suelo. Hay que mirar en las imágenes que ustedes están mostrando, por ejemplo, hay zonas grisáceas de estos bolones, de estas piedras, perdón, en este caso que claramente se confunden con el pavimento, entonces finalmente podrían generar mayores obstáculos y mayores problemas en el espacio público. claro, es algo que atiende a una problemática. ¿Para qué lo vamos a negar? Hay una Abs- problemática no solamente en este punto de Estación Central, sino otro alrededor de Santiago y también del país. Es una solución, una medida que se toma. De hecho, escuchábamos algunas declaraciones de transeúnte y valoraban por el tema de ir reduciendo el espacio para el comercio ambulante por los efectos negativos que tiene. Ahora, el punto es que también tiene externalidades negativas para los peatones, la posibilidad de riesgo también. ¿Qué crees tú que se debería haber hecho en este caso? Tomá el ejemplo, por ejemplo, de los bolones, también muy discutido, ampliamente conversado en Costanera, ahí en el Centro Comercial Costanera Norte, lo que es la comuna de Providencia. Pero claro, ahí era Exactamente. menos riesgo. Aquí se ve que hay un riesgo mayor. ¿Cuál es un poco el análisis? Claro, porque, a ver, en ambos casos lo que se está justamente impidiendo, obviamente, el comercio ilegal, y yo, obviamente, bien sabemos que hay que tratar de que las cosas funcionen de una manera ordenada con la normativa que corresponde. Por lo tanto, no es la discusión no es que haya o no haya comercio, o sea, tiene que estar regulado, por supuesto, pero desde el punto de vista del diseño urbano, cuando uno toma estas decisiones, ¿no es cierto? Sobre todo en este espacio, estamos viendo que incluso a diferencia del caso de Providencia, aquí la vereda es mucho más angosta, entonces lo que se está generando es una reducción mayor del espacio de tránsito, por así decirlo, mayor de tránsito libre Sí. de personas que tienen que usarlo diariamente. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, en una persona en silla de ruedas, puede pensar, ¿no es cierto?, en personas, insisto, un adulto mayor con movilidad reducida, o cualquiera de nosotros que en el fondo tenemos que movernos y además que yo miraba ahí, ¿no es cierto? Hay un resalte, hay un desnivel que se genera ahí, por una especie de como talud que se sobrepone al espacio de pavimento. Por lo tanto, ese elemento en un lugar público es poco percibido por nosotros. O sea, Ya. no tiene una altura de tal magnitud que uno lo pueda percibir. Entonces, es absolutamente posible que puedan haber caídas, Ya. riesgos de caída, producto que uno, ¿no es cierto?, no va a controlar, no va a tener una medición como tal cuando está caminando y por lo tanto puede generar un tipo de riesgo. En tu opinión, en ese caso, Jorge, y voy a poner alternativa. Yo soy periodista, así Por supuesto. que no soy arquitecto, menos urbanista, entonces respeto mucho lo que puede ser la definición y por qué se toman las definiciones. Pero si nos ponemos en el análisis, digamos, aquí contigo como experto, ¿se debería haber cerrado mejor ese punto con la dificultad y con los elementos también que puede ser, por ejemplo, para seguridad, o con un color distinto? No sé, ¿qué se debería haber hecho, a tu juicio? Claro, claro, lo que pasa es que volvemos un poco al punto original, ¿no es cierto? Bueno, esta es una vereda que
ante todo, su función principal es permitir el desplazamiento de Claro, personas y ideal que no también se la hiciera. permanencia. Partamos de la base y Claro, seguro el o municipio sea, de Estación Central lo tiene súper claro. ex- No le vamos me- a generar ninguna exacto. novedad. Por supuesto, exacto. Obvio. O sea, lo primero que hay que decir es que en toda vereda, en un espacio público de esta envergadura, insisto, hay personas que transitan cotidianamente, pero también hay personas que permanecen. Uno se puede parar, conversar, ¿no es cierto? Hay distintas actividades que uno hace en un espacio público. Ahora bien, como este lugar hoy día tiene aglomeración y tiene comercio informal y tiene vendedor ambulante, entonces, claro, genera un uso que no estaba diseñado originalmente para el lugar. Entonces, en estricto rigor, lo primero que, insisto, debería haber un tipo de fiscalización o incluso una mirada desde el punto de vista, yo diría, un poquito más amplia, no solamente desde de la vereda que estamos observando, sino que desde el entorno o desde el barrio en su totalidad para poder entender qué zonas, qué otras zonas, por ejemplo, podrían tener anchos distintos, zonas, ¿no es cierto?, donde uno puede ocupar, por ejemplo, una platabanda. La platabanda es un concepto muy interesante en diseño urbano, que es básicamente el espacio que a veces están los árboles, que justamente donde hoy día aparecen estas piedras, Ujú. que son espacios que pueden generar cierta permanencia, pero insisto, pero no necesariamente comercio informal. Entonces, hay ejemplos de lugares en la ciudad donde uno las platabandas la ocupa como lugares de permanencia, insisto, pero con un uso principalmente libre y para personas que quieren estar un tiempo, entiéndase, por ejemplo, descansando bajo un árbol. Bien sabemos lo importante que es a propósito Santiago con esta Sí, claro. crecida de calor Claro. salvaje que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay múltiples experiencias en el diseño urbano que uno podría regular subespacios, espacios, ¿no es cierto?, para la permanencia, para el tránsito intermedio, para un tránsito más rápido. Tú Y dices en ese, más que instalar nuevas estructuras que obstaculicen esto. exacto, Ya. exacto, claro, porque efectivamente lo que estamos viendo acá es que este elemento, y yo miraba con atención también las noticias que aparecían justamente en la prensa, que incluso habían personas que sobre las piedras hoy día han Igual se instalado instalaron, mesas, ¿no digamos. es cierto? Y venden, claro, y existe. Entonces, lo que queda claro es que finalmente este elemento no está resolviendo el problema. El problema es un problema no solamente, insisto, de fiscalización, sino que es de una mirada más holística sobre el barrio y es ver justamente donde hay áreas que a lo mejor tienen mayor relación con el comercio y ahí, ¿no es cierto? Esto requiere, insisto, una mirada a la manera, por ejemplo, de un plan maestro, de un master plan dentro de la zona de estación central, para poder determinar áreas donde incluso se puedan permitir comercio, por supuesto regulado, con patentes como corresponde, pero, pero obviamente cuando nos encontramos con este tipo de diseño o de solución, sabemos que lo que va a generar finalmente va a ser más problema insisto, y el riesgo de caída, el riesgo, ¿no es cierto?, de estar instalado en este lugar, no va a generar justamente la solución, sino que va a generar mayor problema. Entonces, eh, claro, yo en lo personal, mi visión desde como urbanista, yo obviamente no usaría sistemas, ¿no es cierto?, como esta cantidad de piedra, más insisto con la altura que tienen, porque ni siquiera son advertidas, no son fáciles de Claro. reconocer, más encima incluso, por ejemplo, en la tarde. Tampoco estoy diciendo que hay que poner esos bolones de Providencia, porque también me generan ruido, Ya. pero lo que quiero decir es que uno, por último, debería estudiar y aquí está todo el concepto de mobiliario urbano. El mobiliario urbano no es solamente una banca, no es solamente un farol. Hay elementos intermedios que se usan que pueden haber ciertos elementos para apoyarse o con cierta señalética o incitar con luz directa a escala humana, ¿no es cierto?, para saber dónde uno transita. Pero nada de eso yo veo. Yo veo que eso al final, insisto, al caer la tarde, cada vez yo lo veo más riesgoso, lo veo con harta preocupación. Ujú, ujú. Claro, porque si uno se va al... No quiero ir al otro extremo, pero seguir en el análisis, digamos. Otra medida no se va a aplicar, yo tengo claro, y que no se aplique, es ceder lo que es la vereda. O sea, es Mm. ceder el espacio para el peatón. Y más que instalar este tipo de arquitectura hostil, por ejemplo, poner una vía más de calle. Estoy inventando un ejemplo. Pero finalmente Por ejemplo, sí, es mucho peor porque, claro, va a tener menos espacio para el comercio ambulante, pero también para los peatones. Y hay un riesgo finalmente en términos de que la ciudad sea más de automóviles, más de vehículos, que aquellos quienes de hecho los llamamos siempre a tratar de dejar el auto. Transporte público, exactamente. caminar, Exacto. otro tipo de ciclo, etcétera. Claro, porque de hecho, Podría incluso ser en una la imagen que ciclovía, por ustedes están. ejemplo. No sé. De ahí obviamente también Sí, en las no, o dificultades sea, del entorno.
Claro, pero sin duda que aquí hay, bueno, hay todo el estudio que se llama la proxémica al espacio, que es el estudio de las distancias mínimas, que cuánto, por ejemplo, necesito yo de ancho para poder desplazarme por la vereda, cuánto necesitan tres personas, por ejemplo, si van caminando, ¿no es cierto?, a la par, cuánto necesitan de ancho para poder desplazarse. Entonces, hay una métrica en el espacio público que está bastante medida y está bastante normada, por lo tanto, yo creo que el primer ejercicio es que si uno obviamente redujo con la cantidad de piedras que vemos ahí, con ese talud que se hace, claramente se redujo el espacio de tránsito principal entre personas. Entonces eso ya genera un obstáculo. Ahora, Pero ¿cómo tiene que lograr que respetar por eso... normativa, perdona, Jorge, interesante eso, Sí, sí, pero sí. claro, porque tiene la potestad el municipio para hacer ese tipo de estructuras, pero sí, y me imagino que es el caso, no lo sé, tiene que respetar una distancia entre tres personas que están caminando en Por ej- ese cla- punto, siempre. claro, exacto. Claro, en ese sentido, claro, a eso me refiero. Y lo otro que, ojo, que también hay que ver, insisto, porque uno normalmente, nosotros estamos mirando la vereda, pero es muy importante ver qué relación tiene la vereda con el muro o con el espacio que limita esa vereda. O sea, vale decir, el caso de Costanera Center, cuando se discutía en el pasado noviembre, claramente hay una fachada cristalada que tenía que ver con locales comerciales de Frentón, era un centro comercial, tiene otra lógica. Ah. Acá, por lo que entiendo, y un poco incluso a propósito, nosotros estamos publicando justamente un paper con un colega o futuro colega ahí de la Facultad de Arquitectura de la Chile sobre prácticas cotidianas migrantes en el espacio público. Y tomamos el caso de estudio del Pequeño Caracas, bien interesante para decir, hay una actividad importante que se está generando, hay una multicultura que se puede bien recibir, pero justamente requiere más mirada a el espacio público con mayor atención, ver cómo la gente usa el espacio público. ¿Cuántas personas salen, por ejemplo, desde un acceso donde hay un edificio de vivienda? ¿Cuánto se necesita para poder transitar? Entonces, no es lo mismo, insisto, tener una fachada que tenga un comercio, o que Ujú. hay una fachada que haya una vivienda, o que hay un uso mixto, ¿no es cierto?, que también se da en la ciudad. Sí. Entonces, lo que está ocurriendo finalmente, y yo creo que honestamente no es solamente un tema de Estación Central, estoy seguro que esto es un tema que se puede replicar a muchas otras veredas y circuitos urbanos en la ciudad, donde efectivamente nos está llamando a un nuevo desafío, a empezar a de nuevo a pensar las métricas necesarias en el espacio público para que las personas se puedan desplazar y si hay algún tipo de comercio regulado que pueda estar alojado en un borde en esta plata banda, entonces habrá que pensar en elementos que la gente pueda entender justamente que son lugares para ese comercio regulado y no obstáculos para que nadie pase, ¿se entiende? O sea, como que en el fondo ahí tenemos que lograr que los elementos que uno dispone en el espacio público sean claramente entendibles por las personas. Y a veces lo que nos pasa a los urbanistas es que cometemos el error que ponemos elementos pensando que ese elemento va a tener una función y finalmente termina siendo de otra, y por eso aparecen todos estos obstáculos. O sea, yo también ahí llamaría, por ejemplo, a propósito de la participación ciudadana, a propósito de lo que la gente usa el espacio, sería interesante, por ejemplo, que desde la misma, los colegas, que hay muy buena gente, muy capacitada en Estación Central, que se pudieran hacer, ¿no es cierto?, un estudio o una relación más dirigida con las personas y preguntar de frente a los transeúntes y a las personas que viven en el lugar qué tipo de veredas necesitan, cómo ellos también podrían aportar, porque yo creo que ahí también estaríamos dándole, de alguna manera estaríamos involucrando a las personas y entonces podríamos avanzar un poquito también en la Claro, y hacerles arquitectura desde la partícipe, digamos, de participación las social. eventuales soluciones o medidas para solucionar una Absolutamente. problemática. Ex- y hoy día tenemos, por suerte, tenemos toda la posibilidad, tanto desde desde los elementos, ¿no es cierto?, activos de participación, uno puede ir incluso con imagen, hay muchas buenas encuestas que se hacen, por ejemplo, con usuarios donde uno incluso pone el espacio vivido, videos donde la gente va eligiendo, y dependiendo de lo que va eligiendo va, ¿no es cierto?, puede ir finalmente eligiendo un tipo y finalmente uno puede llegar a una solución. O sea, hoy día tenemos muchos recursos disponibles, tanto desde el diseño puro, original, desde el diseño urbano, como también desde todo lo que significa el tener, ¿no es cierto?, recursos, insisto, electrónicos o computacionales que nos Ujú. podrían permitir simular estos espacios Sí, Jorge. con la ciudadanía antes incluso de construirlos, Antes para de llegar, justamente evitar. digamos, y instalar estas Exacto, piedras antiambulantes, como hemos absolutamente, denominado. absolutamente. Déjame andar un poquito en lo que tú comentabas, Sí. sin hacer, digamos, una apertura a lo que es el paper que estás trabajando justamente ahí en la universidad. Pero,
¿Qué característica o qué particularidades en lo que has notado tú y tu futuro colega tiene Toro Mazote, tiene este sector y diferencia con respecto a otros sectores? Porque también uno piensa que esta calle es igual a otra. No, pues son muy distintas, no solamente por lo urbanístico, sino por la sociedad que se convive en ese lugar, ¿no? Así es, así es. Yo creo que ese elemento, yo creo que es tremendamente importante. O sea, yo creo que cuando uno, antes, insisto, de decidir por soluciones de diseño como tal, arquitectónico urbano en este caso, yo creo que el estudio del tejido social, del entorno, es tremendamente importante. Y nosotros, por lo menos, en la investigación en este paper que estamos a puertas de publicar en una revista brasileña, justamente lo que codificamos de alguna forma la intensidad que tiene el espacio público y por supuesto que en este caso la presencia migrante de personas, ¿no es cierto?, de distintos países que se alojan en el lugar y que, ojo, y que tienen maneras distintas además de generar su comercio, legal o ilegal, es importante. O sea, no es lo mismo, insisto, pararse de una manera, mirar hacia la vereda o mirar hacia la calzada o mirar hacia una fachada, ¿no es cierto?, para vender o el elemento que tienen para vender. Entonces, lo que quiero decir con esto, no quiero que se malentienda que yo estoy como favoreciendo o estoy legalizando lo ilegal, no, pero yo creo que hoy día nosotros estamos obligados a observar el espacio público que está mucho más multidinámico. Yo creo que el centro de la ciudad y aquí centro de la ciudad también me refiero a Estación Central, porque ya Ujú. no es pericentral, hace mucho No, rato claro. que es una comuna bastante central. Yo creo que el espacio público del centro de Santiago es muy multicultural y yo creo que en esa lógica tenemos que mirarlo con alturas de mira, tenemos que codificar las distintas actividades que hay, cosa que, de, cosa Bien. que ante la pregunta uno podría decir, en el caso de Toromazote, ¿no es cierto?, el comercio que nosotros veíamos claramente obedece por lo menos 10 tipos distintos de personas de distintos países de Latinoamérica que comercian ahí. Entonces, eh, yo creo que eso nos desafía y tenemos que hacer estudios bien minuciosos del espacio público, cosa que, insisto, y eso también podría ser discutido también con la ciudadanía, de tal forma que uno podría, ¿no es cierto?, en conjunto decir, bueno, a lo mejor en este lugar todos preferimos que no exista comercio o preferimos que exista un lugar específico que podríamos determinar, insisto, en un estudio más pormenorizado de un plan regulador para que Claro. se aloje, ¿no es cierto?, un tipo de comercio. ¿Se entiende? ¿Se No sé entiende? si... Sí. Jorge, agradecer tu tiempo y poder conversar sobre este tema tan interesante también y ponerlo en contexto ya análisis, digamos, más allá de los elementos en términos de la imagen y los pormenores que puede tener. Muchas gracias, Jorge. ¿Mm? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Yo creo que este es un tema muy relevante, así que yo creo que probablemente vamos a seguir conversando en otra Probablemente. situación. Así que Sí, muchas pues de gracias todas por el maneras. espacio. Que estén muy bien. Gracias nuevamente. Muy buenas Cuídate. Chao. tardes.